muy buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario 1+1. Muchas noticias que comentar, que analizar con ustedes en el día de hoy. Y quisiera comenzar con una que está en proceso. Se trata de la guerra, porque más que una campaña es una guerra, que han desatado un grupo de políticos corruptos asociados a otras personas, y ya se han identificado las personas que están detrás de la campaña, contra los periodistas, un grupo de periodistas íconos de la honestidad y de la responsabilidad social de la República Dominicana. Uno de ellos, como don Uchi Lora, que tiene 58 años ejerciendo el periodismo y que nadie lo ha podido vincular a una causa innoble en la República Dominicana. O don Juan Bolívar Díaz, con 5 décadas también en el ejercicio periodístico. Pero a ellos se agregan Marino Zapete, Altagracia Salazar y Edith Febles. Sí. A los 5 lo están asociando a lo que ellos entienden que es un acto de corrupción vinculado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID. Ninguno de ellos ha cobrado ni cobra en la USAID. El delito que han cometido, el pecado que han cometido, es que han defendido la transparencia, la idoneidad, el servicio público que deben de tener, que deben de caracterizar, o la vocación de servicio que deben caracterizar a las personas que van al Estado a trabajar y que sí reciben un salario para que le sirvan a la humanidad. El grupo está encabezado por 5 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que han pagado, han contratado a técnicos nacionales e internacionales para hacer esto, y producen las informaciones desde fuera y las reproducen en el país. Claro, tal como dice Uchi Lora, eso tendría poco impacto si no fuera porque este grupo también ha creado medios de comunicación, ha invertido en medios, en nuevos medios de comunicación electrónica, sobre todo radio, tienen también un periódico impreso, para reproducir toda la mentira que personas que no provienen del periodismo, mayoría, ningún medio serio, honesto, se ha hecho eco de toda esta denuncia, pero tienen una campaña increíblemente intensa contra estos periodistas. Y la idea es demostrar a la sociedad dominicana que todo aquí, que aquí nadie sirve. Que todo está perdido. Que todo está perdido, que todos somos iguales, que mal de mucho, consuelo de tonto. Esa es la idea. Afortunadamente para la sociedad dominicana, las posibilidades de triunfo de esa guerra son remotas. Son mínimas. Son mínimas, porque hay que decir que hay muchos que nos sumamos a las escuelas, a la escuela de estos 5 distinguidos periodistas, 2 mujeres y 3 hombres. Somos muchos los que quisiéramos ser como ellos. Claro. Definitivamente dentro del periodismo. Afortunadamente hay que decir que ya hay grupos que están solidarizándose contra estos periodistas, y qué bueno que Uchi Lora comenzó poniendo los puntos sobre esta campaña, después de haberse hecho su propia investigación para determinar de dónde proviene. ¿Qué es lo que hace el periodismo investigar? Pero hay que decir, damas y caballeros, y perdóname, Millicent, estoy tomando mucho tiempo en este comentario, hay que decir, hay que pedirle a algunos de los reproductores de la mentira, de las falsas noticias que se están transmitiendo por las redes sociales, ¿de dónde sacaron la fortuna para tener los medios que tienen? ¿De dónde la sacaron? Buena pregunta. ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde viene el dinero que ellos tienen? Eso sí que hay que pedírselo a ellos. Porque, y vuelvo a decir, miren, Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar, que son los 2 de los 5 que forman parte de Participación Ciudadana, porque Participación Ciudadana también es blanco de las críticas, de la misma campaña. No crítica, no es una guerra que tienen contra ellos. Una campaña. Que expliquen los fondos
busquen la página web. Claro, eso está ahí hace Esa mucho. página, No están búsquenla descubriendo para el que agua vean tibia, qué claro. es lo que han hecho. Sí. ¿En qué se ha gastado? ¿En qué se ha gastado? Además, hay algo que lo dice la propia página. Casi la mitad de los fondos que ha manejado Participación Ciudadana no la ha ejecutado Participación Ciudadana, sino hay otras instituciones como la FINUS, UNIBE, INTEC, etcétera. No, pero me refiero a fondos que provienen que han sido canalizados por participación ciudadana en otras instituciones. Y ahí está todo. Pero usted no va a encontrar ahí que personas como Juan Bolívar Díaz haya recibido dinero al revés. Ellos pagan cuotas mensuales y le dedican, porque son apasionados con las causas, que han entendido que la causa es la democracia. Gracias a Participación Ciudadana y a otras voces y a otras organizaciones, aquí podemos realizar. Se acabó la cultura del fraude electoral. Claro. Porque el papel que ha jugado la observación de jóvenes, de mucha gente, de intelectuales, de profesionales, de instituciones, en vigilar el voto y en empujar hacia una transparencia, es muy buena. Pero ellos dicen que eso es campaña contra los partidos políticos. Y ahora, ¿qué es lo que quieren es destruir a los partidos políticos? De manera que yo creo que es muy acertado. El Colegio de Periodistas, el Sindicato Nacional de Periodistas y otros gremios periodísticos van a realizar una rueda de prensa esta tarde para referirse a este tema. Y qué bueno que ya UCHI ha hecho lo propio, y supongo que los otros colegas van a hacer lo propio, pero nosotros, periodistas, no periodistas, gente que cree en la democracia, que cree en una sociedad mejor, que propugna por la ética en el ejercicio de la vida pública, nosotros estamos obligados también a solidarizarnos con esta causa y a denunciar a los corruptos, porque debo decir, dentro de los 5, y probablemente ya más, PLDistas que están al frente de la campaña, y la mitad está acusada de corrupción, tienen expediente en los tribunales. Ya tú sabes. Y esa es la situación. Mira, yo además de solidarizarme, quiero hacer un llamado a la vuelta al rigor y a la técnica periodística. Parte de lo que yo hice el fin de semana fue tratar de identificar cuál es la fuente. Y por eso es correcto hablar de una campaña donde convergen la posverdad, la desinformación y la fake news, además del mucho resentimiento de actores políticos que responsabilizan a esos periodistas de haber salido del poder. Lo que implica también a Alberto Grullón, que todavía el PLD no ha entendido por qué fue que perdió las elecciones en el 2020. No fue responsabilidad de esos periodistas, fue todo un pueblo que se cansó de las malas prácticas que ahora se están estudiando en los tribunales de la República. Pero miren, esto que está pasando aquí en República Dominicana, el origen ha sido todo un bulo que puso a circular Elon Musk, el mismo presidente Donald Trump, pero no hay una sola prueba de cuál es la fuente. A mí me tocó coincidir este fin de semana con el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, que fue a un programa de televisión a hacerse eco de esta campaña. Por eso me parece correcto ir vinculando esto al Partido de la Liberación Dominicana, porque es quien ha salido a hacer vocería. Y a Iván Lorenzo yo le pregunté, ¿usted ha visto algún documento o tiene alguna fuente que indique que estos periodistas recibieron dinero de la USAID, una copia de cheque, una transacción? No pudo responderme, porque de eso se trata la posverdad de la fake news, de tirar aquella prédica que decía, miente, miente, que algo queda. Sin embargo, Adalberto Grullón, anoche mismo, desde las redes del PLD, se subió un video mío haciéndole esa pregunta a Iván y preguntando a que por qué yo me sentía aludida y buscando una foto mía de una marcha en la que participé, de la Marcha Verde. Esto no nos da vergüenza. Aquí la mayoría de los dominicanos se vistió de verde y salió a marchar. Eso no es un motivo de vergüenza. La vergüenza debe ser de los dominicanos que en ese momento no se sintieron motivados a sumarse, que fueron muy pocos y que sabemos por qué. El único pecado, Adalberto Grullón, de estos periodistas es que dañaron muchos negocios, afectaron muchos intereses, pero no eran los intereses colectivos del pueblo dominicano. Y de eso se trata el periodismo. Yo creo que sí, que vale la pena solidarizarse, pero también, Adalberto Grullón, aquí hay que comenzar a poner consecuencias, porque hoy día cualquier persona
desde un aparatico como este, poniendo un tuit, la fuente de todo esto comenzó con que una persona puso un arte. Y yo me pregunto, ¿un arte colocado en Twitter o en cualquier red social es suficiente para destrozar y enlodar una reputación de 20, 30 y 40 años de trabajo comprometido? Son preguntas que la sociedad dominicana tiene que comenzar a hacerse a partir de esto. Definitivamente que sí, y yo voy a seguir diciendo que don Uchi Lora y Juan Bolívar Díaz son íconos del buen periodismo. Claro, duélale a quien le duela. De ese periodismo que se convierte en guardián de la democracia. Claro. Que vive vigilando. Que eso es el periodismo. Para que los que ocupan cargos públicos lo usen en beneficio de la ciudadanía y de la población, y no en beneficio propio o de su familia o de su partido. Así es. Definitivamente. Y óiganme, por mucho que les duela, por mucho que pataleen, por mucho que embromen, siempre van a haber periodistas dispuestos a procurar la verdad donde quiera que se esconda. Y vaya eso contra quien vaya. Claro. Definitivamente. Siempre van a haber periodistas con la suficiente responsabilidad social, no solamente para ser guardián de la democracia, sino también para canalizar la denuncia, los reclamos de los más débiles. Claro. Para canalizar la voz de aquellos que quieren acallar en estos momentos. Millicent, hay otras noticias. Así es. Hay otros acontecimientos. Ayer el presidente, a propósito de corrupción, sí, justamente, pareció interesante que el presidente Luis Abinader encabezara una actividad donde anunció la creación de un nuevo sistema para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad y para aumentar la transparencia en la administración pública. Pareció interesante, eso lo dijo en el marco de la rueda de prensa que todos los lunes ofrece el mandatario en el Palacio Nacional. ¿Qué te parece? No, excelente, es una ratificación de un tema en el que el gobierno cree que le ha puesto, de hecho es el buque insignia del presidente Luis Abinader y que demuestra una conexión con una aspiración que tiene el pueblo dominicano. Ahí vi a doña Milagros Ortiz. Qué lúcida, sí, ahí vi a doña Milagros. Qué lúcida, doña Milagros. Qué bueno verla. Y Carlos, como siempre, claro, ¿verdad? Y Carlos Pimentel. Luciéndosela. Don Carlos Pimentel. Claro. También estuvo el Contralor General de la República. Así es. Los tres representan instituciones públicas que están comprometidas con esto de la lucha por la transparencia. Claro. Y por la... Y en contra de la corrupción, la prevención de la corrupción. Y ese es el punto, o sea, y por eso uno tiene que defender la objetividad periodística. O sea, la objetividad periodística implica que uno tenga que reconocer que no es verdad que todo es perfecto, que no es verdad que no haya corrupción en este gobierno. Pero caramba, cuando uno ve instituciones como compra y contrataciones públicas o como ve ética gubernamental y lo compara con lo que fueron en el pasado, hay que reconocer que hay una mejoría, hay que reconocer que se ha avanzado. Claro que sí. Hay de hecho varios índices, incluyendo el monitoreo que se hace de Transparencia Internacional, que así lo confirma. Entonces, cuando uno da datos como eso, ahí hay gente que se ofende, ¿no? Se ofende si no quieren que datos. nadie lo vigile. Claro. Pero si ellos estuvieran manejando su dinero propio, claro, ganado con el sudor de su frente, no hay problema. Exacto. Pero resulta que es el dinero mío, el dinero suyo, público. el de él, el del otro, lo que están manejando. Y eso fue lo que estudiamos. Y tenemos derecho a vigilarlo. Exacto. Para que no nos hagan coca. Así, y porque que no han hecho coca. Históricamente nos han hecho mucha coca. Ese es el tema fundamental. Sí. Ahora, el presidente Abinader también se refirió a los apagones. Él reconoció que esto es molestoso. Pero claro, Adalberto. Pero el presidente había dicho la semana pasada también algo parecido a lo que dijo ahora. Miren, no hay problema con la generación de energía. Hay suficiente energía generada en la República Dominicana, tanto así que podríamos exportar, dijo el presidente. Y ahora se va a incorporar a mediados de año una planta que va a producir 450.000 kilovatios hora de energía, la de Manzanillo, la primera del paquete de Manzanillo. El problema son las sedes. ¿Pero cuál es el problema? ¿Averías? No. No puede ser. No. Tanto así. Las averías te puede llevar a la luz en un barrio, en un sector específico. Claro.
La gente dice que son apagones financieros. Pero ellos dicen que no, Pero no, parece que más sí, porque el presidente financiero. habló también de que le exhortó a la gente que pague la luz. Es que todo el que tiene un contador la paga. Claro, sí o No sí. tiene escapatoria. Si no se la cortan. Si no se la cortan. Gente, hay que resolver esto. Sí. Porque la verdad es que está creando mucho Malestar, daños, claro. malestares, Sí. incomodidades a la gente. Ujú. Porque todo esto se traduce también en pérdidas económicas. Sí, sobre todo para un aparato productivo de pequeñas y medianas empresas, formales e informales, que dependen Y de la para el energía ciudadano eléctrica. que tiene que tener Claro. una alternativa siempre Sí. frente a la situación de la luz, aunque diga que pague su luz Sí. religiosamente. Es un tema. Y finalmente yo quisiera comentar nada más algo, llamar la atención sobre los datos que daba Faride ayer en el marco de la mesa de seguridad. Que se reúne los que lunes. se reúne los lunes. Faride se refirió a la deserción escolar. Ay, sí. Qué fuerte está eso, Sí, Millicent. sí. El dato es manejado, pero ustedes se imaginan que los niños entre 6 y 11 años, el 6% de ellos desertan las escuelas. Ay, Dios mío. Eso es mucho. Eso es ¿verdad? mucho, claro. No asiste a la escuela, teniendo entre 6 y 11 años. Terrible, Edad. claro. O sea que, óigame, todavía se nos está quedando una población alta Fuera. sin ir a la escuela. Mientras que entre 12 y 14 años, el 10% también está fuera de las escuelas. Eso es mucho, ya llevamos un 16%. Pero lo grave es en la población juvenil ubicada entre 15 y 17 años. Ay, 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 Ahí ay. es el 25%. Ay, Es decir, ay, de cada ay. 4 que deben estar en la escuela, hay uno que no lo está. Hay uno que no lo está. Y esto pues debería de llamarnos la atención a ver qué es lo que pasa, porque ya no es solo falta de recursos económicos. Y hay múltiples causas. Lo decía Faride porque ella asocia la delincuencia juvenil en Claro. gran medida a esto de la deserción Pero por escolar. supuesto. Desertan de la escuela, pero tampoco tienen empleo, ni Exacto. otra actividad en la cual se puedan insertar Claro. y desarrollarse. Parece que es interesante que se tome en cuenta y que se aborde esto con mayor profundidad. Parece que tenemos que ir a una pausa. Así es. Vamos a la pausa. Y al regresar vamos a tener aquí hoy 2 entrevistas. La primera con Miguel Seara Hatton, que creo que es economista, pero ahora viene en condición de superintendente de salud y riesgos laborales. Sí. Y otro economista, que es el decano de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco.
Gracias, muchísimas gracias, damas y caballeros, por continuar con Uno más Uno. Aquí está Miguel Seara Jato, un amigo de ustedes y amigo nuestro, que con frecuencia nos visita. Todo bien. Aquí lo tenemos. Ya Miguel le agarró los cuernos al toro en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Cuéntanos qué es lo que ha encontrado y qué es lo que se está haciendo ahí. Yo creo que hay un problema básico en el servicio de salud. La salud es un derecho, pero al mismo tiempo es una mercancía. Y mercancía en el sentido clásico de los economistas clásicos, ¿no? O sea, no es una mercancía, es un negocio. Entonces, de algún modo hay que generar un equilibrio entre la mercancía y el derecho, ¿no? El derecho ciudadano, lo dice la Constitución, los dominicanos, todos los dominicanos, Artículo y 61. dominicanas tenemos derecho a la salud, etcétera. Pero no debe de primar el derecho sobre el enfoque de negocio. Bueno, mercancía. ese es el punto. ¿Cómo hacer? Porque ahora todo el diseño, la arquitectura de la seguridad social y salud está hecho sobre esa base de esa dicotomía. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio entre ambas? Obviamente, por ejemplo, ¿cuál es la función, por lo menos lo que entiendo es la función número uno de mí en CISARRIL, es garantizar la estabilidad, la sostenibilidad social y financiera. Las dos cosas, ¿no? Entonces, hay también una voracidad. Quien lo ve como negocio, debo decir que hay gente también muy honesta dentro de ese ámbito del prestador de servicios, médicos, clínicas, centros de diagnóstico, etcétera, que tienen una visión mucho más equilibrada, pero hay también voracidad. Pero dentro de ellos hay muy pocos que la tengan equilibrada. Bueno, pero hay, está bien, y yo creo que es justo reconocerlo. Porque lo que estamos viendo es, lo ha dicho la líder, lo acabo de reconocer, que el usuario de los servicios, el asegurado, y ya estamos hablando del 98% de la población está asegurada. El 98%. O sea, casi toda la población. Sí. El asegurado no tiene escapatoria, se encuentra sin protección ninguna frente a un médico que le dice, mira, la tarifa que me paga la ARS son 500 pesos, pero a mí hay que pagarme 3,000 pesos. Mis honorarios son 3,000 pesos por consulta. El ciudadano tiene que pagar los 2,500. Hay varias cosas. Hay la simetría de la información. Eso es lo primero. ¿Cómo así? Bueno, pues tú no tienes, a ti te dicen, tú tienes estos síntomas son de tal cosa o de tal tipo de enfermedad. ¿Y qué? Si tú no tienes un entrenamiento médico, no hay inclusive un conocimiento intuitivo. Tú ves construyendo una casa y tú puedes tener una idea intuitiva, ¿no? Sí, pero eso ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando de los cobros? No, porque parte del núcleo del problema es la falta de información del ciudadano, de no conocer, y esa es la asimetría de la información. Y eso le da un poder al médico o al por encima de... Por encima. Pero es que yo tengo conocimiento y voy a un médico, ¿y qué hago? Me dice que me cobra 3,000, el otro 2,500, el otro 4,000. Está bien. ¿Qué El otro escapatoria aspecto, yo tengo? pero está bien. Pero hay una base inicial de todo esto, que es la simetría de la información. Eso es lo primero que tú vas a enfrentar. Porque tú no sabes, un médico te dice, para curarte, tienes que tomar esta medicina, esto, y me tienen que pagar tanto a mí. ¿No? Entonces, esa es la base. También viene entonces todo lo demás. A mí hay que darme más dinero. Ahora, los gastos más o menos generales en salud es como el 6% del producto. Y el Estado pone el 2%. No, bueno, y la familia dominicana, hoy día nosotros hicimos un cálculo. Actualmente, en el 22, a partir de una encuesta que hizo el Banco Central, más o menos se está gastando el 2.9% del producto en el año 22, a partir de una encuesta que se hizo. 2.9, no, el gasto de la familia. La familia, no del Estado. No del Estado. El gasto, un hogar, ¿cuánto gasta en salud? Correcto. Gasta 4.200 y pico mensuales, promedio por hogar. Eso hace como 15,000 y tantos
millones de, más o menos, aquí tengo la cifra. Al año. Hace el gasto en salud es 181.000 millones de pesos. 181.000 millones de pesos. Y eso, a los precios, con el nivel que eso es para el año 22, es probable, estoy seguro que eso aumentó. Claro que sí. ¿No? Entonces, en el 22 era el 2.9% del producto. Y eso implicaba un volumen de negocio, de actividad, de 3.279 millones de dólares. ¿No? Y en medicina, o sea, en farmacia, se gasta el 53% de ese gasto familiar. Y eso significa que se gastaba en el año 22 el 1.9% del PIB. Y te da un negocio de 1.790 millones de dólares. Tremendo negociar. Entonces, hay unos recursos que se han metido, o sea, cuando tú ves los números, claramente ha habido un aumento. Pero hay un tema, Miguel, y a Perdón, ustedes... entonces, cuando hay posibilidad, déjame terminarte la idea, cuando vas a ampliar el cápita, ¿no? Ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, eso genera una voracidad sin límite, porque todo el mundo, la gente, lo que maneja el centro de diagnóstico dice que se están quebrando. Los médicos no tienen dinero. La clínica que están quebradas. La clínica que están quebradas. O sea, y todo el que presta servicio dice que está quebrado y que necesita más dinero. Y se quiere ir adelante, ¿no? Cuando se aumente unos pesos. Entonces, el tema es que el sistema de salud es un eje central, es como una columna vertebral en la sociedad dominicana. Ya la sociedad dominicana aprendió o está aprendiendo, ¿no?, a autorizar ese servicio y tener garantizado ese servicio, ya sea por régimen contributivo o por el régimen subsidiado, ¿no? Gracias. Pero el tema hay dos temas ahí, Miguel, cuyas opiniones me interesan conocerlo, ¿no? Me interesa conocerlo. Mira, en un sistema como el que tenemos, enfocado, tiene tres características importantes: enfocado en la enfermedad, no en la curativo, prevención. no la prevención, por eso no hay atención primaria. No hay prevención. Segundo, privatizado, una tendencia creciente hacia la privatización. Fíjate que aunque dice que el 57, 56% de los asegurados están en el régimen subsidiado, pero el Estado, quien es que carga con ese peso, es más del 50, un poquito más del 50% en los hospitales. No, lo que dice los numeritos de la Seguridad Social, los que están ahí, que están actualizados, te dicen que el 57% casi es el seguro subsidiado. Sí, no, yo digo que esa población va a buscar servicios a los hospitales públicos. A los hospitales, como el 50%. Claro, un poquito más. Pero resulta, y el resto es el sector privado. Pero resulta que de esos que van a buscar servicios en el sector público, de esos que son subsidiados por el Estado, el SENASA lo manda al sector público, al sector privado, pues porque resulta que no hay donde hacerle los estudios diagnósticos, a veces, o el procedimiento quirúrgico, porque el hospital no sirve, no tiene eso. Mira, yo no diría que no sirve. Hay problemas, pero se está haciendo un esfuerzo de mejorar el Servicio Nacional de Salud. Muy disimuladamente. No, porque lo que uno recibe muchas quejas de esto que estoy hablando. No es cierto. Fíjate que en esa misma encuesta, la gente está satisfecha con los servicios. Sí. Sí. No sale el porcentaje de la población satisfecha. O sea, hay excelente, muy bien y bien. Y luego mal, ¿no? Y la gran mayoría, en general, en los servicios hospitalarios, sí, ¿no?, dice que está bien. Pero el tema es cuánta gente se queda sin esos servicios, que no va porque no creen en el sistema. Se va al privado. Yo conozco a un señor que murió, un pariente, murió por no creer en el sistema, porque él le dio se sentía mal del pecho, y vivía cerquitita del hospital, y un hijo decidió llevarlo, y él dijo, no,
llévame para la capital. Y por supuesto, no bueno, llegó también hay una visión, pero por ejemplo, de ese 90 y tantos por ciento, de 98%, todavía hay como un 25% que dice que no está cubierto. Claro. Que no sabe, que está incluido. Claro. Sí, y hay en régimen contributivo y en régimen subsidiado. Creemos que es por la forma como se hizo la pregunta. Sí. Porque hay otras preguntas en donde sí hay una mayor... Ahí hay algo más bien metodológico de la encuesta, ¿no? Que hay que... Pero yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el estudio sobre el segundo nivel de atención que hizo ADESA, que incluyó una encuesta entre usuarios, otra encuesta entre los directores, entrevistas estructuradas entre los directores de los centros de atención de segundo nivel. La mitad de los centros de segundo nivel fueron, hoy una muestra con un 50% de los directores participaron. Y ahí los propios directores, y yo recuerdo algo importante, Miguel, se hizo para presentar los resultados, validarlo antes de divulgarlo, un encuentro con esos directores. Y decían que era la primera vez que se habían juntado todos. Y las quejas que estaban dando, fuera de lo que había sido ya el estudio, superaban inclusive la situación, las precariedades con que están trabajando. Yo creo que ahí, para ese tema, tú tienes que hablar con Mario Lama. Porque yo realmente, de esa parte... No, yo sí, es verdad. Yo no lo manejo. A mí lo que mi preocupación es garantizar la sostenibilidad financiera y social. El tema tuyo es el siguiente. Y eso, cuando empiezo a analizar la situación, me doy cuenta de este dilema entre un grupo que es aborazado, que ve el tema de la salud como una mercancía, en el sentido clásico del término, como economista ahora estoy hablando, ¿no? Y lo que dice la Constitución y la modernidad, esto es un derecho. Es un derecho. Entonces, pero a propósito del derecho, esa es la estructura y hay que trabajar buscando un equilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, empezar a bajar costos, ser más eficiente en el servicio. Por ejemplo, la medicina, los medicamentos tienen que ser genéricos. Y no lo son. Bueno, por eso, entonces hay que hacer una campaña clara de que tenemos que movernos hacia lo genérico, porque eso es una forma de bajar costos. Y los ejemplos que he visto, hay que hacer un estudio más pormenorizado, pero lo que he visto en la medicina y todo esto que he visto y cuando me he reunido con la gente del sector, indudablemente el ahorro sería significativo. Si el 53% del gasto de la familia es de medicamentos, señores, ahí hay un problema. Y son básicamente dos tipos de enfermedades, ¿no? El tema de la diabetes y la hipertensión. Los temas cardiovasculares. ¿Me entiendes? Esos son básicamente... Pero esa no es una decisión que pueda tomar el Estado. Claro. No. Por eso no hay un programa. El tema, eso es una decisión del gobierno. Mientras se toma eso, ¿qué se puede hacer para que los prestadores de servicios sean menos voraces contra los usuarios? Porque, repito, está la consulta, que no hay no hay ninguna decisión legal que pueda limitar esa situación. No hay un precio estándar tampoco, ¿verdad? O distinto, no lo hay, no existe nada de eso. Está el tema de las clínicas. Por ejemplo, un parto cuesta, según el catálogo, 10,000 pesos. Pero los partos aquí te cuestan 100,000, 150,000, 80,000, 70,000, dependiendo del establecimiento donde tú vayas. Por eso te digo que hay que buscar un equilibrio, porque tampoco tú puedes, o sea, es una situación muy peculiar, porque tú no puedes decirle, no utilizo necesitan los médicos, ¿no? Sí. Pero también está el tema del derecho, y además está el tema del financiamiento, porque como va la cosa, los recursos a la larga no te van a dar.
Entonces tenemos que empezar a tomar una serie de medidas para conservar ¿Y cuándo vamos a la comenzar? gallinita o los huevos de oro. ¿Cuándo vamos a comenzar a tomar No, esas medidas? estamos en eso. ¿Ustedes están dispuestos a encabezar un proceso de reforma, de nueva reforma? Sí, no, claro. Para esto, porque Claro, hay que hacerlo porque está la sostenibilidad de todo el sistema, ¿no? Si no, vamos a llegar a un punto en donde se va deteriorando el servicio, ¿no? Los servicios que te dan. Y hay otro tema que ese sí lo pueden ustedes resolver. Mira, la lentitud, debido a la cantidad de pasos burocráticos, la lentitud en garantizar la aprobación de los seguros, de un procedimiento que está contemplado, eso es, porque viene la negociación del seguro, está negociando con el médico, está negociando con la clínica, está negociando con el laboratorio. Sí, pero eso es un problema de interoperabilidad, básicamente. Mira, yo tengo un caso concreto, una experiencia en Colombia, de una persona de mi llegada, bueno, mi esposa y sus hermanos, y un caso de una persona que duró 2 semanas en cuidados intensivos, la factura y lo que había que pagar, pagó muy poco. 2 semanas en cuidados intensivos, inconsciente, etc. Y en media hora Se resolvió. o sea, La ella factura, fue a pedir la facturaron, cuenta y en media hora en le media dieron la hora le factura. dieron la cuenta. Y aquí hay que durar un día, 2 Pero ahí días. eso tiene que ver mucho con la tecnología y la No, interoperabilidad. pero no solamente la tecnología. Sí, bueno, Yo he eso vivido puede ver- casos, el tema es que el médico dice Son que la tantos. cirugía Ujú. él la hizo y cuesta 125,000 pesos. Y el seguro te dice que eso es 30,000 lo que cuesta. Bueno, Y ahí es que se eso es una trancan. cosa diferencia, la diferencia. La ¿no? diferencia. Sí, eso es un problema que hay que establecer más claro en la norma, ¿no? Creo que son problemas diferentes, ¿no? Un problema es ya tú cuando te dicen cuánto tú debes en una clínica, tanto. Bueno, eso es ese proceso de decirte cuánto tú debes, ¿no? Y pagarlo. Se puede hacer en media hora y sin ninguna dificultad. Bueno, vuelvo a lo mismo. Es que la clínica te va a facturar todo lo que ella entiende que se necesita por el internamiento del Además, con paciente. un margen mucho Pero más grande. resulta que el seguro te dice, no, pero eso no cuesta eso. Usted me está engañando. Y ese proceso de negociación dura mucho. Y el paciente ahí que se quiere ir para su casa. Así es. Y mucho lo que hace es que se transan. Ujú. Ven, Como el seguro no ¿cuánto está es? pagando eso, porque Ven, dice que yo te mucho, lo pago. toma y me voy. Claro, porque dime. Sí. Eso es común, Miguel. Eso es parte de todos los problemas que tiene el sector. Y ustedes han elaborado ya Estamos trabajando una agenda. en Ajá. políticas y decisiones para enfrentar ese tipo de situación. Y para enfrentar el dilema que te planteé al inicio, que es la base de todo. Y el tema de la atención primaria. Bueno, la atención primaria, estamos trabajando en una propuesta en ese sentido. Hay actores, aunque formalmente no lo dicen, se oponen porque creen que van a perder. Pero bueno, la atención primaria puede implicar una inversión inicial, pero después todo lo que es promoción y prevenir y atender a la gente, eso te puede bajar los costos, ¿no? Y sobre todo, el hecho de que los hospitales, tengo aquí cuánto gastan los hospitales, ¿por qué va la gente a los hospitales? Uno se da cuenta, cuando uno analiza las causas de por qué van las personas a los hospitales, tú te das cuenta que con una buena atención primaria, Claro. tú puedes resolver ese tipo de atención, porque son o diabetes, o sea, porque es mantenimiento del padecimiento. Prevención, pero tú tienes casos como los accidentes de tránsito, que es la principal causa de muerte ahora. Bueno, eso es la- otro problema, porque la ley dice que quien debe financiar los accidentes de tránsito debe ser parte de la prima del seguro del vehículo. Sí. Pero ahora se le carga Al sistema de seguridad al social. sistema de la seguridad Pero social. lo que quería señalar es el ejemplo de los accidentes de tránsito, de cómo se puede enfrentar esta situación. Obviamente que hay que luchar porque se reduzcan
El país tiene unos índices muy altos Muy altos. de mortalidad y de consecuencias negativas de los accidentes de tránsito. Y la respuesta que vamos es construir más traumatológico. Y tú no ves campañas permanentes. Tú no ves un orden en el tránsito en las ciudades y en las carreteras. Respeto de la ley, porque la ley lo dice todo. Sí, no, yo estoy consciente de esa situación, pero no tenemos, no cae dentro del ámbito tuyo. Pero es que ya, óyeme, no te va a salvar, tú estás en el sistema de salud. No, sí, estamos conscientes de la necesidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que pagues, que ese servicio no salga de los recursos de la seguridad social, sino que salga del mismo, de Fonamá, o sea, de los recursos, de la prima, de los seguros. Pero cuando tú hablas de prevención, campaña, orden del tránsito, ahí el Estado central ahí el Estado tiene que partir, por supuesto, es el Estado. Y si el Estado no lo entiende. No, yo creo que hay mucha conciencia en el Estado del problema de es que de los accidentes. Es que ustedes, los economistas, nos habían dicho siempre que la voluntad del Estado se veía en función de lo que invertía el Estado en el área. Pero el Estado está invirtiendo en salud. Pero ahora, óyeme, Miguel, el presidente se me puso bravo en estos días porque se lo dije. El presupuesto actual para salud para este año es inferior al del 2019 en términos proporcionales. Para este año tenemos presupuestado menos de un 2%, es 1.9% del Producto Interno Bruto para el sector público de salud. Y en atención primaria, en el año 19, porque hicimos un estudio de eso, del presupuesto, ¿no? Con la ayuda de muchos economistas, dedicaban y era muy bajo, el 12%, y estábamos vueltos locos porque eso era un porcentaje muy inferior. El 12% de lo que se invierte en salud. Ahora es el 9%. La atención primaria es una prioridad. Pero de palabra, porque no lo vemos aterrizado, Miguel, no lo vemos en el presupuesto. No hay dinero, ahí no hay en el presupuesto. Claro. Bueno, yo entiendo y estamos trabajando también en cómo vamos a organizar y creo que no está la atención ahí, primaria. porque fíjate que se acababa de hacer un plan decenal de salud. Cierto. Y ahí se planteó una escala, cómo iba a ir aumentando el presupuesto y además la calidad del gasto, o sea, hacia dónde iba a ir. Eso se echó a porra. ¿Y qué es lo que pasa? La impresión que yo tengo es de que las instituciones públicas de salud también están dirigidas por empresarios. No hay un salubrista dirigiendo una. Bueno, yo no nombré. Yo lo que te puedo decir ahí. No, yo sé que tú no vas a hacer. Hay un gabinete que está trabajando coordinadamente. ¿Se reúne ese gabinete? Sí, claro. ¿Con qué frecuencia? Por lo menos una vez cada 15 días. ¿Quién es salubrista en ese gabinete? Bueno, ahí está el doctor, está Félix Iglesias, salubrista. ¿Y él sigue en el gabinete? Él sigue en el gabinete porque él es asesor está Eddie Perifén, que es médico. Está, por supuesto, en las funciones como Mario Lama, que es el de Senasa. Senasa. Bueno. Mencionaste dos empresarios, sigue. Bueno. De salud, ministro de salud. Atala, Víctor Atala. Un hombre, uno de los mejores médicos que tiene este país. Del sector privado. Bueno, Miguel. pero eso es esas son las posiciones. ¿Tú estás en ese gabinete ahora? Yo estoy parte de ese gabinete. Qué bueno. Sí. Hay que seguir trabajando estos temas, son fundamentales. Sí, no, yo estoy totalmente consciente de que hay que seguir trabajando. Tengo mucho más conciencia con los números. Y hay mucha gente que tiene esperanza en Miguel Seara Jato. Yo incluida. En eso que podría empujar cambios importantes. Estamos en eso. Sí. Hay que agradecerle a Miguel que haya venido y que siempre lo invitamos bien. Siempre dice que sí, gracias Miguel. Ahora una pausa y regresamos con Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS.
cada martes aquí está el profesor Antonio Siriaco. Bienvenido, profe. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Como cada martes. A disposición de ustedes, cualquier pregunta. Había un economista antes, sí, claro, pero no habló de economía. No, habló de salud. Habló de salud. De un tema que apasiona tanto a Yo Adalberto. quisiera, profesor, que usted nos ayude a entender qué impacto tendrán estas medidas de Donald Trump en los Estados Unidos. Las medidas económicas. Mira, nosotros ya hemos comentado en este mismo programa que yo creo que Estados Unidos se está tirando un tiro en el pie. Donald Trump ha venido con una visión totalmente distinta a esa visión hegemónica de los Estados Unidos. Tú puedes ser un país grande, pero estás renunciando a la tradición de la hegemonía norteamericana. Uno podría estar de acuerdo o no con eso, pero viendo el hecho como tal, ha actuado un tanto distinto a los gobernantes, incluso después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente a partir de los años 80, rompiendo con todo el famoso establishment en Estados Unidos. Tradicionalmente Estados Unidos, a partir de la era de Reagan, comenzó un proceso, tanto los demócratas como los republicanos, de fomentar las políticas de libre comercio. Y impregnaron a las principales instituciones multilaterales a fomentar ese tipo de política. Trump rompe con ese esquema. Y viene con esa visión, evidentemente, del siglo XIX, donde los aranceles jugaban un papel importante. No solamente como una política comercial, sino también como una política de recaudación. No, son básicamente del siglo XIX, porque también Trump está viendo esta política como un mecanismo de recaudación. Fíjate que tradicionalmente las aduanas y los aranceles eran el mecanismo por excelencia de para recaudar, porque, ¿qué te digo? El impuesto sobre la renta y esos mecanismos internos son del siglo XX. Entonces Trump dice, mira, el arma principal son los aranceles. Y asume, como he dicho, que el resto del mundo se ha beneficiado de los Estados Unidos. Y por eso entonces actúa de esa forma. Todo el mundo, según la visión de Trump, quiere comprar o vender a Estados Unidos. Entonces él dice, yo le voy a poner un arancel, precisamente porque con el arancel, en primer lugar, según la lógica de Trump, yo protejo a la industria nacional, protejo a los trabajadores, pero también es un mecanismo de recaudación, claro. Porque parte de una visión y de los problemas internos que tiene Estados Unidos de un déficit fiscal de casi un 7%. Pero eso genera en un mundo de hoy, en primer lugar ya va rompiendo ese proceso de globalización. La globalización se fragmenta. Y claramente esto va a degenerar en una especie de una guerra comercial. Ya hay reacciones por parte de otros países, en el caso de China, habrán reacciones en el caso de México, en el caso de Canadá, porque con esta medida a quien más afecta es a Canadá, también. Claro, a Canadá y a México. Entonces todo esto, de una forma u otra, está haciendo que los Estados Unidos se vayan retirando y vayan perdiendo peso como un país hegemónico. Por eso yo digo que es una especie de un tiro en un pie, porque se cierra, se aísla, y entonces, incluso, esas son las primeras medidas. Posteriormente, me imagino que se van a recortar los fondos de la OTAN, ya se recortaron los fondos de la USAID, y esas grandes agencias que de una forma u otra, y grandes instituciones norteamericanas, que muchas de ellas, por ejemplo, se crearon y se fomentaron a partir de los años 80, los ahí de los años 60, del 61, pero hay otra agencia que también fue creado cuando Reagan, con, vamos a decir entre comillas, como una manera de fomentar la democracia. Y todo eso forma parte de la lógica globalista siempre y hegemónica de los Estados Unidos que hoy se rompe. Entonces, esta situación yo creo que lo que va
a provocar es una guerra comercial. Y nosotros tenemos que estar preparados en la República Dominicana. ¿Qué impacto puede tener eso en un el país país como el nuestro? Mira, tú sabes que en primer lugar, eso va a incrementar, para darte un ejemplo, el precio a nivel internacional del petróleo. del acero. Del acero. Y del acero hay muchos componentes, como el caso de la varilla. La varilla, Ay, materiales de Entonces, construcción. material de construcción. Ya tú sabes que eso se va a incrementar a nivel internacional y va a tener un impacto en todas las economías, en sectores muy claves que utilizan insumos. Y el sector construcción que viene con un Claro, crecimiento no óptimo. Una atonía, o sea, una Exactamente. debilidad. Claro. Entonces, todo eso va a tener impacto en el consumidor. O sea, si algo, al margen de lo que ha ocurrido, si algo tuvo quizá de positivo todo el tema del proceso de globalización, fue que puso a disposición de la gente, de los consumidores, muchos productos baratos. Ahí China tuvo mucho que ver con eso, la irrupción de China. Y tiene que ver todavía. Y tiene que ver con eso. Sí. Entonces ahora se está, regresando quizás a políticas que pueden fomentar y fortalecer Y en el caso de a la los política, productos y a la producción nacional. de la política monetaria, el impacto, porque el sector construcción es uno de los sectores que presiona la política monetaria. Claro, entonces a nivel monetario, porque son muchos los efectos, a nivel monetario, en Estados Unidos ahora puede haber un cambio en la política monetaria que tendrá repercusión a nivel global. Porque ¿qué va a ocurrir? Pero Bueno, Trump persigue fortalecer a Estados Unidos como potencia. Claro. Sin embargo, dentro y fuera de Estados Unidos, hay quienes opinan que puede resultar lo contrario. Alguien dice, bueno, lo que le está dejando espacio a China. Pero esa es la lógica de lo que uno está viendo. Ujú. Pero Trump no está en eso. No está en eso. O sea, Y ya Canadá, por ejemplo, Claro. habló de que va no va a responder. firmó un acuerdo con China. Con China. Y lo mismo está haciendo Brasil. Ujú. Entonces, esa es la lógica de Trump y sus asesores. Mira, hay un proyecto y es bueno que la gente lo estudie, que fue presentado por la Fundación Heritage en Estados Unidos, y que el mismo Trump se desmarcó un tanto en el proceso de campaña. Creo que era el proyecto 2025, donde un documento de más de 900 páginas por intelectuales norteamericanos conservadores, y donde ahí a Trump le presentaron un planteamiento global de reestructuración del mundo y básicamente de la economía norteamericana. Ahí se habla incluso de establecer un proceso de privatización de la Reserva Federal, que es privada, pero ya desmarcar eso del sector gubernamental. Hasta eso se habló. Entonces, y fíjate la posición de Elon Musk, de cómo piensa del Estado norteamericano, de la administración pública norteamericana. Piensan achicar la administración pública y ya hay problemas. Con la misma USAID en Estados Unidos, que entraron de manera violenta, sacando y buscando informaciones, y eso generó y ha generado situaciones internas, porque es una agencia creada por el Congreso norteamericano, y es el Congreso norteamericano el que puede desbaratar eso. Sin embargo, por ejemplo, Elon Musk tiene, como dicen, puertas abiertas. Y es una forma de achicar el Estado. Entonces, con respecto a la política monetaria, que quería esa parte, ahí hay un tema que también puede afectar al resto del mundo. Si Trump sigue con esa política, va a tender que los productos se encarezcan, va a fortalecer el dólar, porque las tasas de interés se van a incrementar allí. Y eso genera situaciones en países como nosotros de presión devaluatoria, y entonces la reacción de los bancos centrales sería también incrementar las tasas de interés. Y afecta también los sectores internos. Es decir, que son muchas las consecuencias que puede generar esta situación de Trump. ¿En qué y estamos lío nos hemos metido? Solamente estamos comenzando y parece que él va a seguir estar contento porque la gente lo está el brazo apoyando. y está calentando el brazo. Ayer veía una encuesta donde ha aumentado su popularidad en los Estados Unidos con
Pero yo pienso que no va a terminar bien. Profesor Antonio Siriaco, mil gracias. No, ustedes siempre. Gracias siempre. por su participación. Damas y caballeros, llegamos al final del programa. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes en otra entrega de su telediario 1+1. Hasta entonces.